una gran cantidad de variedad, ¿ya? De modificaciones. La tecnología ha surgido mucho en cuanto a la mecánica, a lo que es la mecánica. Antiguamente un mecánico tenía que colocar el destornillador, crudo o paleta en el motor y colocárselo en el oído para poder detectar al interior del motor si es que tiene algún tipo de falla, imagínate. Antiguamente también se usaba un tipo de carburador que era un mezclador de benzina más aire, y, y hoy en día ya esos quedan completamente obsoletos, o sea, fuera completamente, o sea, autos viejos podrían traer carburador, pero ya hoy día la tecnología hace que el carburador muera. Hoy día imagínate, tú llevas un auto al mecánico y el mecánico te dice, ¿lo va a escanear? Hmm. Así, con esas palabras. Y uno dice, escanear, un escáner, lo van a meter dentro de una máquina. No, un escáner es como un tipo de computadora que se conecta al computador del vehículo, porque el computador hoy en día trae la tecnología de que tú lo puedes conectar de un computador a otro. Robarle la información al auto para que el mecánico pueda ver cuál es la falla. ¿Y cómo es la falla? Mediante un código. O sea, el escáner te arroja un código, ese código es una falla, el mecánico lo busca por internet y santo remedio. Eso era con la mecánica. Y de ahí y de ahí el mecánico se va directamente a lo que él necesita, ¿ya? Al directo al problema. No tiene que andar desarmando el auto por completo para poder determinar dónde está el problema. O sea, el problema ahora es directo. Saca la pieza, la prueba, ve que no funciona bien, que le falta limpieza a lo mejor, o que simplemente murió, la compra, la instala, le da arranque al motor y la falla está arreglada. Mira qué sencillo hoy en día es la mecánica, en ese aspecto, porque de todas maneras igual hoy en día se desarman motores, se le hacen ajustes, se le hacen cambios de embrague, se hace reparación de cajas de cambio, se le hace alineación, balanceo, también se le hace una mecánica un poco más sucia, como se le podría llamar. Todavía los frenos no son automatizados, sino que los frenos son mecanizado por último, por lo tanto, tiene que haber un mecánico para que le cambie las pastillas al auto, para que cambie los neumáticos, para que le cambie el tren de dirección. O sea, todavía existe la mecánica, por decirlo, sucia, porque el mecánico se tiene que meter debajo del auto o engrasar, pero también existe la mecánica rápida y la mecánica limpia, la mecánica integral, que es la que yo por un computador, por medio de un escáner, yo puedo saber cuál es la falla que está presentando este vehículo. Así como la tecnología avanza, también avanzan los precios de los vehículos, porque entre más tecnología tenga el vehículo, obviamente mayor va a ser lo que te va a pedir el fabricante, ¿ya? Pero eso es con la mecánica básica, ¿ya? Ha modificado muchísimo, lo ha hecho, pero yo creo que a bien y no en contra. Ya los motores de hoy en día, hay distintos tipos de motores. Tenemos el motor antiguo, que es el motor de combustión interna, que puede funcionar con benzina o petróleo. Tenemos también el motor híbrido, que es benzina y eléctrico. Y tenemos también el motor completamente eléctrico. O sea, tenemos de todas las categorías, pero el que más aún todavía se utiliza es el motor de combustión interna, ¿ya? O sea, seguimos robándole el petróleo a la tierra, refinándolo y convirtiéndolo en combustible, ¿ya? Y ese combustible se tiene que quemar dentro del motor y eso produce una combustión y esa combustión produce CO2, monóxido de carbono, y eso es lo que contamina nuestro ambiente. Así que ojalá algún día se pueda llegar a alguna a la motriz, a la motricidad, al parque automotriz, se pueda llegar a la tecnología en donde no se contamine. Lo bueno es que hoy en día hay mucha gente que utiliza la bicicleta para poder trasladarse, pero todavía hay harto vehículo en la calle, producto de la movilidad, ¿ya? Así que ese es el comienzo de lo que es la mecánica básica. Vámonos entonces a la presentación.
Profe, creo que se mutió. Profe, Profe, Sí, perdón, no estaba hablando, pero se me había, apreté el botón de ahí de apagar el micrófono. No me perdí, Ah, ya. no se me cayó el internet, así que vamos ahora sí. Entonces, bien, un automóvil ya es una carrocería, es una estructura. Esta estructura genera cinética producto del motor. Significa que la potencia del motor o la fuerza del motor hace que el vehículo pueda avanzar, desplazarse, y eso no, se le llama energía cinética, movimiento. Por lo tanto, es importante que nosotros logremos mantener y lograr mantener la velocidad que se pide en cierta área, como en zona urbana, como en zona rural, motivo para que para no provocar accidentes de tránsito, más que todo por eso, para no provocar accidentes de tránsito, ¿ya? Ya que si provocamos un accidente de tránsito a velocidades muy altas, le vamos a provocar la muerte a un individuo. Y la idea es que nadie muera atropellado, ¿ya? En un accidente. La idea es que nadie muera atropellado en un accidente de tránsito, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una fotografía en donde podemos ver que a una velocidad de 30 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir es de un 90%. A 50 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir es solo hasta un 50%. Y de 60 kilómetros por hora en adelante, la persona tiene una probabilidad de sobrevivencia solo de un 10%. Ahí ustedes pueden ver cómo se va reduciendo la probabilidad de vida de una persona cuando se va aumentando la velocidad. ¿Cuál era la velocidad máxima permitida en una zona urbana? 50. 50 kilómetros por hora. 50. 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, ¿cuál es tu probabilidad de sobrevivencia si te atropellan en una vía a esa velocidad? Un 50%. 50%. 50, 50%, ¿no es cierto? Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivencia hoy en día en nuestras calles? De Del, un 50%. del 10%. O Yo muerte. diría que del 10. El 10%. ¿No es cierto que la mayoría coincidimos con un 10%? ¿Por qué coincidimos la mayoría con un 10%? Porque sabemos que no se respetan los límites máximos de velocidad. O sea, si respetáramos los 50 kilómetros por hora, lo que está aquí al medio, la persona tendría un 50% de probabilidad, o sea, una probabilidad bastante alta de sobrevivir. Pero cuando nosotros dice, y hoy en día, ¿qué pasará si me atropellan? Uno se imagina al tiro lo peor. No, yo voy a sobrevivir un 10%, creo, voy a estar ahí agonizando en el suelo. Y es, Pero es una y es, consulta. Es ¿sí? probable que tomen en cuenta el hecho de que ya la probabilidad siempre es a que aumente y si el gobierno hará la idea de bajarlo aún más a 40, ¿te cree que se arreglaría eso o simplemente se seguiría del nivel mínimo? Es que, a ver, el gobierno ya hizo algo, ya se promulgó una ley que se redujo la velocidad de 60 a 50. A menos de 50 kilómetros por hora se podría, pero se formaría más atochamiento vehicular. Yo creo que esto es un tema de educación y un tema de principios también y de comprensión. Porque 50 kilómetros por hora, si bien te reduce la probabilidad a un 50% de probabilidad de muerte o de vida, está ahí entre un 50 y un 50, pero si nosotros seguimos al pie de la letra lo que dicen las normas del tránsito, yo creo que la mayoría de la gente sobreviviría si transitamos en la calle. Te doy un ejemplo, si tú como peatón transitas todos los días por la vereda, si tú como peatón cruzas siempre cuando te da el verde en el semáforo, si tú como peatón esperas que pasen los autos, independiente tengas un paso peatonal,
¿ya? Porque de repente uno dice, oye, el paso peatonal para los peatones, lleguemos y pasemos. No, no es así. Tú tienes que esperar que el auto se detenga para poder pasar. O sea, si tú cumplís como peatón todas las normas, no tendrían por qué atropellarte nunca. Si tú salías a tiempo o salías atrasada y te da ya la razón de que ya saliste atrasada, ya no tenés no tiene un objeto de apurarse más si ya estáis atrasada. O sea, es otro tipo de nivel, ya no podemos bajar más la velocidad, porque haríamos mayor congestión vehicular, más de la que hoy en día hay, con el atochamiento, con el parque automotriz que ha crecido más de un 45, un 52%. Entonces, reducir más la velocidad yo creo que no lo considerarían como una planificación de una reducción de reducir la accidentabilidad. Yo creo que aquí el mensaje es que los conductores son los que se tienen que poner en el plano de la ley y cumplir las normas vigentes. Respetar los límites máximos, conducir a la defensiva, conducir a una velocidad razonable y prudente, salir a tiempo, no consumir drogas ni alcohol a la hora de conducir, no conducir estresado, no conducir cansado, pero eso es lo que nos lleva a un buen principio. Y por eso es que es importante la convivencia vial, porque la convivencia vial también te habla de esto, te dice que la convivencia vial te dice que todos tenemos que convivir armoniosamente dentro de la vía. Todos tenemos que ser compartitivos de la vía, porque todos vamos a hacer de todo. Tú como conductor vas a pasar a ser peatón, como peatón vas a pasar a ser ciclista, como ciclista vas a avanzar y vas a ser conductor, y así se va generando un ciclo de que tú vas a pasar por todas las etapas de usuario de la vía. Entonces, esto es un tema de comprensión, ¿ya? ¿Cómo se le podría llamar? ¿Cómo se le podría decir? De pensar en el otro, ¿ya? De quererse uno mismo, porque eso es súper importante, de quererse uno mismo, de pensar que si salgo de mi casa tengo que volver a mi casa, de pensar de que yo dejé familias detrás que me están esperando y respetar la vida de los demás. Por lo tanto, como te digo, bajar la velocidad más de 50 kilómetros por hora, ya se bajó a 50, de 60 a 50 y bajarla más, yo creo que no lo van a hacer. ¿Ya? Así que estamos lejos de esa probabilidad. De hecho, los vehículos en práctica, cuando ustedes vayan a las clases prácticas, los vehículos circulan a una velocidad promedio de entre 30 a 40 kilómetros por hora, no más de eso. Entonces, si te fijas, si nosotros andamos a 40, que somos alumnos en práctica, y nos tocan la bocina infernalmente, imagínate si todos anduvieran a 40 kilómetros por hora. Se provocaría más un estrés dentro de la vía. Entonces, es complicado el tema, pero se puede lograr hacer algo importante, ¿ya? ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es enseñarle a los más pequeños, porque ese es el fruto, eso es lo que viene ahora. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿ya? Que respeten las normas del tránsito. Nosotros tenemos que enseñarle a cruzar la calle en forma correcta, nosotros tenemos que enseñarle a estos pequeños a educación vial. Lo que nosotros ahora estamos aprendiendo tenemos que compartirlo y compartirlo con nuestras personas que queremos, con nuestros amigos, familiares, los más pequeñitos, como dije anteriormente, porque en la escuela no te lo van a educar de acuerdo a lo que son las normas del tránsito. Con suerte va a llegar el día del carabinero y te van a hacer comprarle un disfraz y hacer un semáforo y un carabinero, etcétera. Pero más allá de eso, no va a haber una implementación. Así que, como vuelvo a insistir, dudo que esto pueda realizar una baja de velocidad. Está como difícil. Bien, seguridad Claro. activa. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe. No sé quién ¿No? habrá hablado. Escuché por ahí una voz. Ya. Seguridad activa. Antes que se produzca el daño, está la seguridad activa. ¿Qué es lo que es la seguridad activa? Es un conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen, a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad del vehículo en marcha y en lo posible evitar un accidente de tránsito, como por ejemplo los frenos, la suspensión y amortiguación, el sistema de dirección, los neumáticos, la iluminación y el sistema de control de estabilidad si es que el vehículo así lo trae.
¿ya? Aquí podemos ver algunas fotografías de lo que es el frenado, el freno con la suspensión y la amortiguación, el neumático en buenas condiciones, el volante, si tiene algún tipo de elemento electrónico de estabilidad, los focos o las luces, todo ello son seguridad activa, ¿ya? Porque es un conjunto de elementos, como bien dice, un conjunto de elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad del vehículo cuando se está desplazando. Y lo más importante, que ellos también contribuyen a reducir la probabilidad de un accidente de tránsito, no a evitar, sino que a reducir la probabilidad de un accidente de tránsito. La seguridad pasiva, tenemos varios elementos que son de seguridad pasiva, como por ejemplo, son los elementos que reducen los daños causados por un accidente, ¿ya? No es lo mismo activo que pasivo. Pasivos son los que reducen los daños causados por un accidente hacia la persona. Los activos son los que constantemente están produciendo una disminución de una probabilidad de accidente, ¿ya? Como por ejemplo, el botiquín. ¿Ya? El botiquín nos puede ayudar en caso de una lesión, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que nosotros tengamos unos botiquín. Por lo tanto, es importante que nosotros en el interior de nuestro vehículo tengamos un botiquín de emergencia. Hoy en día yo me he fijado que los botiquines que traen los vehículos nuevos no sirven para nada. ¿Nada? No sirven para nada. Traen un parche curita, un cotonito, un pedacito de gasa. ¿Y de qué te sirve un cotonito? Cotonito me sirve, no sé, para limpiarme el ojo, la uña, no sé, pero un cotonito no me va a evitar un sangrado, una hemorragia. ¿Se entiende, no? El apoyacabezas. El apoyacabezas también es importante. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver en la figura el apoyacabezas. ¿Qué es lo que reduce el apoyacabezas? ¿Qué tipo de lesión puede reducir el apoyacabezas? El daño hacia el cuello. El daño Al cervical, cuello. ¿no es cierto? Cervical. Rayos. Muy bien, daños cervicales. Porque el choque, Y lesiones cervicales. así es, muy bien. El choque, el impacto de un vehículo con otro o con algún elemento contundente va a provocar que nuestro cuerpo se vaya hacia adelante. Ya si te chocan por detrás, te chocan por delante, por los lados, el cuerpo se va hacia adelante y ese es un efecto látigo, porque te vas hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, lo que queda más vulnerable de nuestro cuerpo es el cuello. Por eso los primeros respondedores en la emergencia, que son los bomberos, por ahí vi que hay un bombero por ahí que es de la sexta compañía del Cuerpo Bombero Quinta Normal, no sé si estoy equivocado, rescatistas, ¿no es cierto? Ellos son rescatistas. Ellos lo primero que hacen es, como primer respondedor en un accidente de tránsito, aparte de estabilizar el vehículo, ya para que no se mueva, mirar al paciente, inmediatamente inmovilizar la parte cervical, ya que si yo lo muevo por algún motivo y no estabilizo la parte cervical, le puedo provocar alguna lesión y dejarlo paralítico completamente. Por lo tanto, la columna vertebral es súper importante y es la que primero se daña en accidentes de tránsito y por eso que hay tanta gente que quedan paralíticas. ¿Ya? Sí, hay que tener mucho cuidado con aquello. Por eso es importante el apoyo a cabeza. Y hay gente que le molesta, que dice esto otro, ¿ya? Y el apoyo a cabeza, aunque moleste, es importante usarlo, ¿ya? Es de muy relevancia e importancia usarlo, nunca quitarlo. Cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad evita la eyección del cuerpo, ¿no es cierto?, hacia el exterior del vehículo, ¿ya? Por lo tanto, el cinturón de seguridad es obligatorio. Todos tienen que usar el cinturón de seguridad en cualquier tipo de vehículo que así lo tenga. Todos tenemos que usar el cinturón de seguridad porque es una obligación según la norma de la ley de tránsito, ¿ya? El parte es completamente individual, o sea que la persona que no esté usando el cinturón va a ser la persona que se va a recibir esta infracción por el no uso del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad trata de evitar en lo posible el efecto látigo, ese movimiento brusco hacia adelante, hacia atrás,
evita la eyección, como dije anteriormente, evita los golpes contra el parabrisas, evita que puedas causar mayores daños en un accidente de tránsito. Por lo tanto, es muy necesario utilizar el cinturón de seguridad, ¿ya? El extintor. El extintor de un auto es de alrededor de 1 kilo, ¿ya? Es un extintor pequeñito de 1 kilo. Para mí lo más importante de un extintor es que el extintor nunca debe ir en la maleta, ¿ya? Siempre tiene que ir debajo del asiento del conductor para el uso rápido. Porque imagínate, no sé, por el vehículo se te está incendiando por un cablerío, se te llena de humo el auto, no encontré las perillas para salir del auto, el auto se te bloqueó, no tenéis cómo romper el vidrio, etcétera, no te podéis bajar y el extintor, ¿dónde lo tenéis? En la maleta. O sea, te vaya a morir con el auto. Pero si yo lo tengo debajo del asiento, como es tan pequeño el extintor, lo puedo sacar, hacer uso de un golpe de ariete con él hacia el vidrio, romper el parabrisas del vehículo, romper el vidrio lateral y arrancar por ahí. Y lo otro, que si se está incendiando, bueno, para eso el extintor, para extinguir, ¿ya? Para evitar que tú te quemes. Y eso te da el tiempo para que tú puedas salir rápidamente del vehículo. Estos extintores, en general, los que son de color rojo, ¿ya? Son extintores multipropósito, ¿ya? Multipropósito. ¿Por qué multipropósito? Porque la base que está hecha del extintor, o sea, el contenido que tiene el extintor, que es de polvo químico seco, ese polvo químico seco está hecho para 3 tipos o clases de fuego, que son los líquidos, los sólidos y los eléctricos. Entonces, en un vehículo tenemos combustibles líquidos, sólidos y eléctricos. Por lo tanto, el extintor me sirve adecuadamente para extinguir cualquiera de estos fuegos o inicio de fuegos o inicio de fuego, ¿ya? Así que eso es con el extintor. El extintor vence cada 1 año, ¿ya? Todos los años hay que estarlo renovando, hay que mandarlo para irlo renovando, ¿ya? Esa es su vida útil, cada 1 año. Entonces se lleva a un centro de extintores para que le hagan las mantenciones que corresponden y le coloquen los sellos como corresponden. Se utilice o no se utilice, todos los años hay que mandar a revisar el extintor. Parabrisas, ¿ya? Bueno, los parabrisas de los vehículos están hechos para que se quiebren en 1000 pedazos y así no queden algunas puntas en los parabrisas y que pueda lacerar la piel del ser humano, este órgano que es súper importante en el cuerpo humano, para no lacerarlo. Los vidrios de seguridad es una opción, ¿ya? Es una opción que uno puede tomar, los vidrios, o colocar láminas de seguridad. El casco para las motos y los ciclistas también es súper importante. En una moto, cuando tú te caes, aparte de romperte un brazo y rasmillarte, también puedes golpear el cráneo sobre la cuneta, sobre la acera, sobre el pavimento, una casa, un árbol, un póster, y el casco va a evitar que nosotros nos rompamos o nos fracturemos el cráneo y así no tengamos pérdida de masa encefálica y obviamente no muramos en este accidente. Así que es importante el casco para los ciclistas y obviamente para las motos. Pero el casco bien usado es aquel casco que se usa con el barbiquejo abajo, abrochado, ¿ya? No colocarse el casco y sin abrochárselo. Se coloca el casco y se abrocha, ¿ya? Airbag, bolsas de aire, como pueden ver aquí ustedes en la figura de acá. El airbag es una bolsa de aire que la mayoría de los vehículos hoy en día lo traen por normativa, ¿ya? Y que evita que la persona se golpee con el volante o con la consola del vehículo, ¿ya? Para eso son las bolsas de aire. Hay vehículos que pueden traer una bolsa de aire, 2, hasta 7 bolsas de aire, yo he visto en un auto, ¿ya? Es para evitar lesiones mayores. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿A cuántos kilómetros se activa el airbag? A Porque, los 30 kilómetros por hora. no, pero depende de la zona que nos choquen o a cualquier velocidad, ¡boom!, se activa. Depende de la zona en donde tenga los airbags. Si el airbag está, por ejemplo, en el volante y arriba de la guantera, los sensores del airbag van a estar en la parte delantera del parachoques. Ya. Porque sabe que a mí me Sí. pasó una anécdota que yo, o sea, mi viejo iba manejando y nos chocaron. ¿Ya? Entonces, pero no se activaron los airbags.
Pero igual fue el golpe. O sea, no hundió todo el capot. Sí, fíjate que hubo una controversia con ese tema porque había muchos vehículos que traían airbag y no se activaban. Y hubieron muchas demandas de compradores de vehículos que demandaban a las empresas porque los sistemas de seguridad que ellos compraban adicional al auto no se estaban activando. Tipo, De hecho, estoy de hecho hablando de la, un Chevrolet Sail. ya, claro. Y hubieron otros más, ¿ya? Eh, por ejemplo, los servicios de emergencia como SAMU, como bomberos, ellos tienen siempre la precaución de revisar primero si el auto dice airbag y si lo trae. Porque muchas veces, como tú dices, los vehículos impactan y no se activan los airbags. Entonces, bombero o personal del SAMU se mete al interior del vehículo y se encuentra que los airbags no están y de repente un movimiento brusco del auto y ¡pum! Se inflaron los airbags. Y eso puede causarle daño a estos rescatistas del SAMU o de bomberos. Entonces hay que tener mucha precaución con aquello. Ahora tú no vayas a saber nunca si se van a activar o no. O sea, tú sabís que si compráis un auto y trae airbags porque se va a activar. Estáis completamente seguro. Claro. Pero ¿cuándo te aseguráis realmente? Cuando chocáis y ahí recién vais a ver si estas cuestiones se activaron o no. Po. Pero Mm. no hay a andar chocando el auto para ver si están buenos, ¿sí o no? Es como uno no puede saber de otra manera si Bueno, de están que buenos o no. se puede, pero no es la idea. Claro, no es la idea porque hoy en día con los airbags reventados, ya, eso es pérdida total de un vehículo. Las aseguradoras lo toman como pérdida total de un auto. Ah, Entonces tu auto, en simples palabras, es pérdida total. Si no tenéis seguro, más pérdida total. Si tenéis seguro, la empresa lo hace pasar como pérdida total y te devuelven un auto del mismo valor. ¿Ya? Pero el airbag se activa a los 30 kilómetros por hora y tiene una velocidad de activación de 3.6 milésimas de segundo. O sea, es muy rápido. Se activa muy rápido y se desinfla también muy rápido. No he sabido que un airbag se infle y que haya quedado inflado, porque es una bolsa de aire que se infla tan rápido y que explota y se desinfla, porque es un gas a presión. ¿Ya? Obviamente un gas, creo yo, no sé, que no debe ser inflamable y no debe ser tóxico algún tipo de CO por ahí, etcétera. ¿Ya? Bien. El parachoques. Bueno, los parachoques uno dice parachoque, parar choque. Sí, lo que tienen como función es eso, es parar un choque, es parar un impacto. Más que parar un impacto, es absorber la energía de otro vehículo. ¿Ya? Pero hoy en día los autos están diseñados con materiales tan frágiles que tú veías un choque de un auto y el parachoque anda donde no anda nadie, porque una de las primeras cuestiones es que sale volando el parachoque. Por lo tanto, la seguridad en parachoque es completamente mínima, ¿ya? Por eso que es importante, vuelvo a insistir yo en el tema de las velocidades, porque hoy en día podemos tener un auto, lo que queráis, te compráis un auto. Ya vieron, por ejemplo, a este cabro, ¿cómo se llama? Al futbolista este que tenía un Ferrari y que lo chocó y a las finales la mujer de él salió lesionada igual, pues no le sirvió de nada un auto de tanto lujo, si a las finales chocó igual, se fue para un lado, se activaron los airbags, etcétera, pero igual se hizo pedazo el auto, o sea, aquí nosotros corroboramos que, a ver, la idea es que la gente no sabe, nosotros las personas, los mortales no sabemos, por ejemplo, o no averiguamos cuáles son los índices de seguridad de nuestro auto. Si fueron testeados o no fueron testeados. ¿Ya? Uno cuando compra un auto, uno se mete a Google y busca ahí, seguridad, por ejemplo, Kia Morning. El test de Kia Morning en seguridad, choque lateral, frontal, etcétera. Y ahí te van saliendo con estrellitas. Eso nadie lo hace. Tú te compras el auto, no, porque es bonito, es de mi color, me identifica, es aerodinámico. Pero ¿dónde está la prueba de test de seguridad? Entonces ahí es un dato importante. Bien, ahí podemos ver niños también sentados en la parte posterior del vehículo, ¿ya? Vemos a la guagua o al bebé en una silla tipo butaca, ¿ya? Vemos a la niña al medio sentada en un alzador y vemos al niño que ya es mayor sentado sin nada, o sea, en solo la butaca del vehículo, utilizando el cinturón de seguridad. La ley de tránsito dice que las personas o los menores de 11 años tienen que ir sentados en la parte trasera.
sobre los 11 años de edad pueden ir sentados en la parte delantera. Pregunta de prueba, ¿ya? Obviamente un lactante o una niña de 6, 8 a 10 años tiene que ir sentado en la parte trasera con un alzador, y un lactante promedio de 3 a 4 años, de 2 a 3 años, ya tiene que ir en una silla tipo nido o una silla tipo butaca, ya con las normas de seguridad correspondientes. Eso, profe, tiene que ser al revés. Cuando es una silla nido, aquí en esta figura que tú tienes acá, cuando es un lactante, un menor de edad, ya una silla nido, por eso se llama silla nido, porque es igual que un nido, es un huevito. Y este huevito está diseñado para ir al verde, por Al decirlo de verde. una manera, ¿ya? Al revés, ¿ya? La primera figura, la silla nido, está bien puesta porque están los asientos traseros. La figura que está acá abajo, yo la puse porque esa silla no puede ir en la parte delantera, tiene que ir siempre en la parte trasera. No, es que mi guagua si llora, que esto aquí, tiene que ir en la parte trasera, porque la parte trasera y sobre todo detrás del conductor es la parte más segura dentro del vehículo. Así está calificado, ¿ya? El niño acá arriba, no sé si es niño o niña, bueno, ¿ya? Está en una silla tipo butaca, ¿no es Niñe. cierto? Con todos los elementos de seguridad, con cinturón tipo estrella, ¿no es cierto? Más el cinturón de seguridad o los anclajes de seguridad. Y además tenemos al bebé en una silla nido, ¿ya? Recuerden que la niña, la Emilia, ¿ya? Esta niñita que falleció, iba en una silla tipo nido y aún así falleció. O sea, lo que hablamos es que los elementos de seguridad reducen la probabilidad de morir, pero no nos dice que nos vamos a salvar. Así que ojo con aquello, ¿ya? Embarazadas. La embarazada tiene que usar el cinturón, como bien dice la figura, por debajo de la guatita y no por encima de la guatita, ¿ya? Y creo, no sé si será así, que la municipalidad acepta embarazadas hasta 5 meses de gestión, Adelante. ¿ya? Para obtener una licencia de conducir. Más allá de los 5 meses es un peligro y las escuelas de conductores también lo hacen de la misma forma. Así que ojo con las Y ella embarazadas. igual tiene que ir adelante, o sea, atrás. ¿Quién? Si está manejando, va adelante. O sea, usted puede manejar hasta los 5 meses. Ese es como el promedio de embarazo de una mujer para conducir un vehículo motorizado hasta los 5 o 6 meses a reventar. Pero en caso de que te lleve alguien, ojalá sentar en la parte trasera, ¿ya? Si el auto es chiquitito, bueno, te vais de copiloto porque ahí podéis tirar el asiento para atrás y ahí tenéis un poco más de espacio, ¿ya? Bueno, el apoyacabezas. Aquí tienen una figura de cómo es el apoyacabezas, los centímetros que tenemos de separación, la altura, ¿no es cierto?, en ambas situaciones, ¿ya? Importante. Altura del apoyacabezas y la distancia al respecto del apoyacabezas. Ahí dice que el borde del apoyacabezas debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos, y abajo en la distancia respecto a la cabeza. La separación entre cabeza y apoyacabezas debe ser la mínima posible y nunca superior a los 4 centímetros. O sea, esa es una regla, es una norma, ¿ya? Pero en la realidad uno no sabe si anda con los 4 centímetros ahí entre cabeza y apoyacabezas, ¿ya? Pero debería ser así. Uso correcto del cinturón, ¿ya? Una vez que nos subimos al vehículo, obligación del uso del cinturón de seguridad. El cinturón tiene que pasar por el hombro, clavícula, esternón, abdomen bajo y cintura. Y debe quedar lo más extendido posible y ¿cómo se le podría decir? Lo más latigante posible, ¿ya? No debe quedar el cinturón doblado o torcido, ¿ya? Tiene que quedar en esta posición como muestra la figura acá. Y aquí donde estoy mostrando con el puntero, ¿ya? Esto en algunos vehículos se puede subir y se puede bajar para darle la altura a la estatura de la persona. Hay autos que se pueden regular y hay autos que no, ¿ya? Vemos la bolsa de aire, el airbag. Supuestamente este caballero chocó y se activó el airbag del asiento de él, ¿no es cierto? Ahí también podemos ver que el cinturón de seguridad está funcionando, funcionó el airbag, por lo tanto hay una reducción importante de una probabilidad que esta persona muera.
Y si el asiento es reclinable, el asiento se va hacia atrás de forma inmediata. ¿Ya? Esto es una fotografía, nadie saca una foto cuando choca. Aquí podemos ver, acá tenemos más airbag, tenemos el airbag que va en el volante, fíjense acá en las piernas del conductor, también aparece un airbag, tenemos airbag en todos los vidrios, ¿ya? Por eso yo les decía, pueden tener, imagínate, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 airbags, y en los otros vidrios también debe tener 4, 5, 6, 7 airbags por lo menos debe tener este vehículo. Los dos tripulantes están con el cinturón de seguridad adecuado, con la distancia, fíjense acá arriba, entre la cabeza de él y la separación también, ¿ya? A 90 kilómetros por hora es una caída, aquí nosotros podemos ver, si no utilizamos el cinturón de seguridad, a 90 kilómetros por hora es como si nosotros nos tiráramos desde el 11 piso. A 70 kilómetros por hora es como si tú te tiraras en caída libre desde un séptimo piso, a 50 desde el cuarto piso y a 30 kilómetros por hora de un segundo piso. O sea, si tú vas a 50 kilómetros por hora sin cinturón y producto de un accidente de tránsito sales eyectado, te estás tirando de un cuarto piso en caída libre. Debe doler, no sé, yo todavía no lo he practicado, pero si alguien lo quiere practicar, me lo puede después indicar por el grupo para ver si duele o no duele, ¿ya? Pero eso debería ser la realidad, ¿ya? De lo que el no utilizar el cinturón de seguridad, estos son los márgenes de cuánto más o menos lo que puede equivaler la caída, la eyección y la caída sobre el pavimento de una persona. Bien, ¿alguna duda hasta ahí, chiquillos? Vamos, cabra, hable. No, profe. No, Muy profe, bien, ninguna. estamos ready. Bien, vámonos a lo que es la parte de motor, la parte de sistemas. El motor, como yo les dije anteriormente, podemos tener varios tipos de motores, eléctricos, híbridos, ¿ya? De combustión, a gasolina, a petróleo, a gas, ¿ya? La mayoría de los vehículos hoy en día siguen siendo a combustión interna. ¿Qué significa eso? Que entra petróleo y se quema. Imagínate tú que la benzina que entra hacia el motor, hacia el block, esta parte aquí donde están esto, donde yo estoy apuntando, eso se llaman pistones, ¿ya? Y esto se llama cámara de combustión. Y también la parte cuadrada donde cobija estos pistones y la cámara de combustión se llama block, ¿ya? La explosión del combustible en cada uno de estos pistones puede alcanzar una temperatura de 2000 a 2500 grados Celsius. O sea, estamos hablando de mucha temperatura, mucha fuerza. Las paredes, las paredes del block pueden alcanzar temperaturas de 800 grados Celsius, producto de esta temperatura. O sea, es mucho el calor que hay dentro del motor. Por lo tanto, los motores tienen que fabricarse de materiales especiales para que puedan resistir toda esta temperatura, ¿ya? Y uno de estos, y además de eso, tienen que poseer distintos tipos de sistemas que ayuden al funcionamiento correcto en el interior del motor para que este motor pueda funcionar horas y horas o viajes muy largos, ¿ya? Pueda mantenerlo vivo y así poder conducir eh, confortablemente. Y tenemos el primer sistema que se llama sistema de lubricación. ¿Qué significa lubricar? Es el que se encarga de las partes móviles del motor, la cual se realiza a presión y tiene la función de disminuir la fricción y el desgaste entre dichas partes, ¿ya? Todas estas piezas que ustedes ven aquí al interior del motor, todas estas piezas se mueven, están en constante movimiento y además están en constante roce. Hay roce y hay movimiento, ¿ya? Por lo tanto, al haber roce y al haber movimiento, hay fricción y hay desgaste. El aceite de los motores
cumple la función de reducir el roce y el desgaste excesivo, ¿ya? La ubicación del aceite, donde se posa el aceite, donde se ubica el aceite, se llama cárter, que es la última parte del motor, acá abajo, donde yo estoy apuntando con el puntero del mouse. ¿Ya? Acá abajo, esta es la última parte del motor que se llama cárter. Y eso como color mostaza vendría siendo el aceite. ¿Qué tenemos en el cárter? Tenemos una rejilla que ayuda a evitar la succión de materiales inadecuados. Tenemos una bomba que proporciona la succión del aceite para enviarla con fuerza hacia el motor. Y tenemos un segundo filtro que nos ayuda a filtrar el aceite para que salga lo más limpio posible hacia el motor y cumpla su función de disminuir el roce y el desgaste excesivo. ¿Ya? La cantidad de aceite que puede utilizar un motor va a depender del tamaño del motor. ¿Ya? Un motor puede utilizar entre 3 litros y medio, que puede llegar hasta 4 litros y medio, 5, 6, 20, 15 litros, dependiendo del motor del vehículo. Entre más grande, más aceite, y entre más pequeño, menos aceite. El cambio del aceite se debe hacer de acuerdo al tipo de aceite que nosotros compremos. ¿Ya? Si yo compro un aceite para 5.000 kilómetros, eso es lo que dura el aceite. Si compro un aceite para 10.000 kilómetros, eso es lo que dura, 10.000 kilómetros. Y así sucesivamente. ¿Ya? El aceite más utilizado o ocupado hoy en día se llama 10W40. 10W40, aceite multigrado. ¿Por qué se llama 10W40? Multigrado, porque este aceite funciona con temperaturas bajas y con temperaturas altas. Cuando el motor no está siendo lubricado, se va a encender una luz de aviso en el panel de instrumento del vehículo. ¿Qué es lo que indica esta luz? Esta luz, que el nivel de aceite está bajo, y si se enciende, tenemos que detener el motor de forma inmediata. ¿Ya? Haber solucionado el problema, o de lo contrario puede causar daño. Deseablemente, ojalá nosotros andemos con un bidón pequeñito de aceite de 1 litro, porque en caso de que esta lucecita se encienda, esta que está acá, esta de color rojo se encienda, significa que la presión de aceite bajó, significa que ¿qué pasó con el aceite? Se está escapando, se está fugando, se está consumiendo. La única manera de apagar esta lucecita es echándole más aceite al motor. Entonces ojalá tuviéramos en el motor, en el auto, una botellita de aceite en caso de que esta luz se encienda. ¿Ya? Como recomendación, siempre verificar el nivel de aceite antes de salir a conducir, para así no pasar por el chascarro de que, o por la mala fortuna más que chascarro, de que esta luz se encienda y podamos quedar en pana. Si yo no me doy cuenta que esta luz se encendió, ¿qué es lo que puede pasar? Que si yo sigo conduciendo con un nivel bajo de aceite, el motor se me puede fundir, se me puede quemar. Así que importantísimo verificar el nivel de aceite. ¿Cómo se verifica el nivel de aceite? Ahí ustedes pueden ver que en el motor va a haber una rejilla, una manilla de color negro, de color amarillo, que va introducida hacia el motor y que llega directamente al cárter. Y en la punta de esta varilla tenemos un sistema de medición, aquí ustedes lo pueden ver. En esta rayita, siendo este el nivel máximo y el nivel mínimo. No podemos estar ni en el mínimo ni en el máximo. Tenemos que estar bajo el máximo, pero sobre el mínimo, como lo dice acá en la figura. La figura número 1, X no puede estar ahí. La figura número 2, X no puede estar sobre el máximo. Y la figura número 3 me dice que está en un nivel adecuado. Eso lo podemos hacer nosotros como conductores. Verificar siempre el nivel de aceite. ¿Cómo se verifica el nivel de aceite? Con el motor apagado, no con el motor encendido, porque si el motor, tú enciendes el motor, el aceite empieza A calentarse. a lubricar el motor. Por lo tanto, no queda aceite en el cárter, porque está siendo subido por la bomba. Con el motor apagado, todo el aceite está depositado abajo en el cárter. Sistema eléctrico. La energía eléctrica que necesita el vehículo es producida por un alternador. No sé si conocen el alternador.
el que es movido mediante una correa desde el motor, y esta energía es almacenada en una batería. Todos los vehículos traen una batería, estas baterías son de 12 volts, y la función de la batería es acumular energía que viene directamente del alternador. El alternador es como el cargador de la batería. Supongamos, por ejemplo, que la batería es el celular y el cargador del celular. Si yo conecto el cargador del celular a la corriente y lo conecto al teléfono, siempre voy a tener energía. No se me va a apagar nunca el celular, ¿ya? Pero si yo desconecto el cargador o se me echó a perder el alternador, voy a seguir con la batería del teléfono. Pero ¿qué va a pasar? Que se va a ir consumiendo poco a poco. ¿Qué pasa con la batería del auto? Lo mismo. Se consume poco a poco hasta que el teléfono se apaga y hasta que el motor se apaga. Y ahí quedaste en pana. Eso se produce cuando el alternador sufre algún tipo de falla. ¿Ya? Bien. Cuando hay problemas con la batería o cuando hay problemas con el alternador, se enciende esta lucecita en nuestro panel de control y se trata de una de las fallas más frecuentes. Y ahora que nosotros vuelta estamos en cuarentena y no podemos utilizar nuestros vehículos o un vehículo que pase mucho rato detenido, los problemas con la batería se pueden presentar más a menudo, ¿ya? Sobre todo si olvidamos encender el auto por lo menos una vez a la semana. Si nuestro auto pasa guardado, ¿ya? Y no lo voy a ocupar, desconectar la batería. Si no se desconecta la batería, diariamente o 2 veces a la semana, darle arranque al motor para que el alternador funcione y para que la batería se vaya cargando. Si yo lo dejo que el auto se quede acumulando tierra y no desconecto la batería, cuando quiera utilizar el auto no voy a tener batería porque el auto, aunque no esté encendido, no esté con la llave, está consumiendo energía. Sistema de combustible o alimentación. Aquí podemos ver un diagrama de cómo es el proceso por donde pasa el combustible. El sistema de alimentación es un conjunto de elementos encargados de suministrar combustible al motor para su funcionamiento, ¿ya? Aquí tenemos, acá abajo, tenemos el depósito, que es el estanque de combustible, que es succionado por una bomba de combustible y que pasa por un filtro de combustible para sacar todas las porosidades y que llega directamente a un inyector. El inyector es el encargado de pulverizar el combustible para que llegue directamente hacia la cámara de combustión o directamente al motor para que se queme y producir esta temperatura que va a ser la combustión interna y que va a generar la potencia y el torque del motor. El combustible tiene que ser mezclado con el aire, por eso existe una entrada de aire. Esta entrada de aire necesita tener un filtro de aire. El filtro de aire se cambia cada 10.000, 15.000 kilómetros, lo mismo que el filtro de benzina, ¿ya? El filtro de aire es aquel que acumula todo el sedimento, tierra, piedra, hasta polillas podemos encontrar en el filtro de aire. Por eso hay que cambiarlo o sacarlo de vez en cuando y sopletearlo o pegarle o lavarlo, muchos algunos lo hacen, ¿ya? El combustible y el aire, como dice acá, se mezclan en el carburador. Ojo que ya no existe el carburador. Se mezclan ya en la cámara de admisión, el aire combustible. La estequiométrica de mezcla es 14 es a 1,7. ¿Qué significa eso? 14 partículas de aire por 1,7 partículas de combustible. Eso es lo que entra directamente hacia el motor y eso es lo que se quema para producir la combustión dentro del mismo y producir el torque y obviamente producir la fuerza o la potencia de este mismo. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? No. ¿No? No, ¿Está profe. No, clarito? profe. ¿Está Sí, clarito? Porque vamos súper fluido. Vamos como avión. íbamos súper. Bien. Sistema de refrigeración. Al principio yo les comenté que el motor, la combustión, cuando se quema el combustible, produce alrededor de 2.000 a 2.500 grados Celsius. Una temperatura que puede ser de 750 a 800 grados Celsius en cuanto a lo que es la radiación, lo que emite como radiación el vehículo. Espérenme un momento.
así que se me descargó el teléfono y de repente hay gente que estaba ingresando. Bien, entonces tiene que tener un sistema de enfriamiento, un sistema que ayude a mantener esta temperatura de trabajo constante. Y el sistema de refrigeración hace eso, ayuda no a enfriar, sino que a mantener una temperatura de trabajo constante en el motor. Por eso se llama sistema de refrigeración, porque mantiene la temperatura. Por eso se llaman refrigeradores. Yo, ¿por qué, por ejemplo, meto los almuerzos que uno nos queda, la fruta, metemos todo al refrigerador para mantenerla fresca? ¿Qué es lo que hace el sistema de refrigeración en un auto? Mantiene el motor lo más fresco posible. Como dice, tiene la misión de enfriar el motor para que mantenga la temperatura adecuada. Esto se realiza mediante un líquido refrigerante, no es cualquier tipo de líquido. No es agua de la llave, ojo con eso. Nunca ocupar agua de la llave para el motor. Puede ser agua destilada o anticongelante. Una temperatura del motor demasiado alta puede deberse a, número 1, obstrucción en el sistema de refrigeración, sarro, óxido, por poca cantidad de líquido refrigerante. La cantidad de líquido refrigerante siempre tiene que ser la máxima y nunca la mínima. La correa de la bomba de agua está rota o está suelta. Por eso yo le coloqué aquí mal tensada. Pero en otras palabras, está suelta. ¿Ah? Cuando se enciende esta lucecita de color rojo, significa que la temperatura se elevó. El indicador de la temperatura del auto es crucial. Si se enciende, puede estar avisando acerca de un sobrecalentamiento del motor y es imprescindible que detengas el vehículo al tiro. Si sigues conduciendo con esta luz encendida, el motor se va a fundir, se te va a quemar. Además, es recomendable revisar siempre el agua antes de salir a conducir, igual que el aceite, luego de que el auto se haya enfriado, obviamente. Si lo hacemos cuando el auto está caliente, el agua va a estar caliente y te puede quemar. Por eso hay que hacerlo siempre antes de salir. Hay que tener cuidado al abrir el recipiente donde contiene el agua, porque la presión de esto puede provocar que te salpique y te queme. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Bien. Gases de escape. Todo lo que vimos anteriormente del combustible y del aire que se mezclan en el motor y producen una combustión, todos esos gases tienen que salir por el sistema de escape. Como dice aquí, los gases de escape contienen monóxido de carbono, el cual es un veneno, es incoloro y es inoloro. Pregunta de prueba. ¿Ya? Es incoloro, es inoloro, no tiene color y no tiene olor, por eso es un gas. Es como el gas del butano, metano, propano, ya no tienen color, ya algunos de estos sí tienen olor, pero son gases artificiales, ya, pero es un gas, no tiene color. Este no tiene ni color ni olor, ¿ya? Los primeros síntomas son dolor de cabeza, vómitos y además que contiene otras sustancias tóxicas sin ningún tipo de tirón. Y adicionalmente a eso, se puede utilizar un poco el acelerador para generar un poco más de energía en las salidas. Pero independientemente, ocupes o no ocupes la aceleración, si tú no sabes sacar el pie del embrague, el vehículo te va a dar tirones y se va a detener igual. ¿Alguna otra duda? No, ninguno. Ok. Bueno, ese, como yo les decía, ese es un tema para las clases prácticas, así que traten de colocarle el mayor empeño posible porque ahí es donde muchos quedan atascados ya en la práctica de cómo soltar el pedal del embrague. ¿Ya? Dan muchos tirones, se les para el auto cada rato, así que ese es como el, ¿cómo se puede decir? Ese es como el colador para los que van a aprender a conducir, porque en la municipalidad, si a ti el auto se te para más de 2 veces, te reprueba. Así que para que se concentren bien cuando el instructor les enseña a utilizar el embrague. La dirección, Profe, ¿sí? lo Dígame. otro, por ejemplo, yo he manejado, me cuesta mucho salir en primera en subida. Me voy hacia atrás. Esa es una técnica que uno le tiene que enseñar a ustedes. ¿Cómo es la técnica? La técnica es quedar en una pendiente pisando el embrague y el freno a la vez. Colocar primera, seguir pisando el freno
y soltar el embrague solo hasta que el auto tirite. Una vez que uno siente una vibración en el auto, que es un tiritón, uno suelta el freno y el auto empieza a subir solito. Esa es una técnica que se la van a enseñar a ustedes en las clases prácticas. En caso de que se le olvide al profesor, ustedes le recuerdan. Profe, ¿sabe qué? Ya estamos bien con el auto, ya manejo súper bien, pero no me ha enseñado, por ejemplo, a quedar en una pendiente. Ah, el profesor te deciste, listo, ningún problema. Eso se enseña en 5 minutos, que hay lista con eso. Es súper rápida la enseñanza. Profe, yo tengo otra duda. Dime. Mire, yo hace muy poco me compré un vehículo automático ¿Ya? y yo quisiera saber si para la prueba de la municipalidad sí o sí tengo que dar la prueba en manual o puedo hacerlo con mi vehículo automático. Bueno, te diré que cometiste el grave error de tu vida en comprarte un vehículo automático. ¿Ya? No, mentira. No. Entre el automático y el mecánico, bueno, el automático es más fácil porque tú aceleras y frenas. Sí. Y la palanca de cambio la colocas en una letra, ¿ya? Y funciona todo de forma automatizada. Sí. Pero la ley de tránsito dice que para ir a dar un examen práctico, tú necesitas un vehículo motorizado que tenga un motor sobre los 850 centímetros cúbicos. Y en ningún lugar especifica si tiene que ser mecánico o automático. Por lo tanto, usted está en todo su derecho de llevar su vehículo y rendir su examen práctico en su propio auto. Gracias, profesor. Estoy Así contento. que si alguien más se quiere sumar, le echan benzina al auto del amigo ahí Vengan, cabros, yo los llevo. y van a dar todo el examen en el automático de este joven. Excelente. Me sirve. El sistema de suspensión y amortiguación es el encargado de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, manteniendo, perdón, la estabilidad del vehículo y el confort en la conducción. Cuando estas están malas, cuando están en malas condiciones, el vehículo pierde su estabilidad. Súper importante para cuidar tema, para cuidar lo que es la suspensión y la amortiguación. Nunca hay que meterse tanto a los hoyos, pasar rápido, bajar las cunetas, frenar bien en los lomotoros, como se dice, ¿ya? O en los resaltos simples, evitar la brusquedad, ¿ya? Porque la amortiguación y la suspensión, ¿qué es lo que hacen? Absorben todas esas características malas del pavimento, pero no son capaces de adquirirlas todas porque se van echando a perder. Así que para un buen cuidado de esta amortiguación y suspensión, hay que tratar de evitar todo lo que pueda dañar al vehículo. Los frenos, los que permiten la reducción de velocidad del vehículo, llegando incluso a la detención. Es importante mantener una suspensión y mantención de ellos, una supervisión y un mantenimiento de ellos. Existen dos tipos de frenos, los cuales son independientes entre sí, que es el freno de estacionamiento, freno de mano, el que está detrás de la palanca de cambio, que se usa para esa finalidad, para estacionamiento. Y está el freno de pies, que es aquel que va a actuar con las 4 ruedas. Se debe controlar el nivel del líquido de freno, ya que este no se consume, pero si disminuye, es por algún defecto. Hoy me faltó una U, y estaba viendo recién. Algún defecto mecánico. ¿Ya? Los frenos de los vehículos funcionan con líquido de freno a presión. Por lo tanto, cuando uno presiona el pedal de freno, este líquido viaja por cañería a cada una de las ruedas y provocan la disminución o el frenado del vehículo. Profe, tengo una Neumático, consulta. dígame. ¿Cuál es la forma correcta de frenado? Me han dicho que se frena con pisando el embriague, otros me han indicado que pongo el vehículo en neutro y voy frenando sin pisar el embriague. Ya, si nos vamos a la ley dice que uno nunca debe dejar el vehículo en neutro cuando va andando, porque se pierde el control de la velocidad y la estabilidad del auto. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la ley. Las dos maneras es la siguiente. Cuando uno va a reducir la velocidad, quitar un poco de velocidad del auto, yo puedo pisar el freno y soltarlo. Pero cuando voy a detener más el vehículo, a quitarle mucha velocidad, y eso me va a provocar la baja de un cambio, piso el embrague y el freno. ¿Se entiende, no? Sí. Excelente. Los neumáticos son el único punto de apoyo entre el vehículo
y la calzada. Un buen agarre nos Mira, yo dará lo único que pido es seguridad que aún por en favor condiciones junte todo adversas. el este y me ¿Ya? diga, tú tienes ¿Qué que es lo que hacer está esto y haciendo esta esto y esto persona otro. acá? Nada Está mejor. Yo midiendo la profundidad de los surcos no cacho, weón. de los neumáticos. ¿Cachai? Cuando los neumáticos están buenos, tienen una profundidad de 3 milímetros. Cuando sufren los desgastes, la ley dice que tiene que llegar hasta 1.6 milímetros de desgaste. Si tiene más de 1.6 milímetros de desgaste, 1.4, 1.3 o 1.0 milímetros de desgaste, no pasa la revisión técnica. Se permite hasta 1.6. Pero el protocolo de los neumáticos dice que a los 2 milímetros eso ya es recomendable cambiar el neumático. La normativa chilena dice que hasta 1,6 es favorable andar con los neumáticos gastados, pero el protocolo de los neumáticos, los estándares de neumáticos en las fábricas dice que hasta 2 milímetros. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado con ello. En la revisión técnica te revisan la profundidad de los neumáticos. Inflado de los neumáticos, bueno, aquí pueden ver, número 1, falta de presión, número 2, presión excesiva y número 3, presión adecuada. La idea es que todo el neumático toque el pavimento y así vamos a tener un desgaste muy parejo. Cuando está muy inflado, se gasta solamente la banda central. Y cuando está muy desinflado, se gastan las dos bandas laterales y no la banda central. ¿Ya? Y cuando un neumático está muy desinflado, aumenta el peso del vehículo, ¿ya? Y eso hace que el vehículo genere más fuerza, tú lo hagas exigirlo más y genere también un consumo alto de combustible. O sea, el neumático es como la bicicleta, pues cuando tú la bicicleta la tenías las ruedas desinfladas, te cuesta pedalear y así más fuerza, por lo tanto gastáis más energía. El auto es lo mismo. El auto tú tenías un neumático desinflado y tratáis de acelerar más porque vais muy lento y aceleráis y vais aún más lento. Y eso es porque el neumático está muy desinflado. Hay que estarle revisando siempre la presión de aire a los neumáticos. ¿Cuál es la presión de aire indicada exacta? Es la que dice el fabricante de cada uno de sus vehículos. Por ejemplo, el muchacho que me dijo que tenía un Chevrolet Sail, tiene que buscar en el manual de Chevrolet Sail cuál es la presión para ese tipo de vehículo. Y así sucesivamente. Si no tienen el manual, abren la puerta del conductor y ahí en la puerta, en los bordes de la puerta, o donde se cierra la puerta, hay unas láminas pegadas. Y en esas láminas aparece la presión de los neumáticos de su vehículo. Eso ha sido todo, muchachos, del día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, Profe, por mí no. En el carnet tenemos que marcar como las tres clases teóricas con un visto, así como que la hicimos. No sé cómo la secretaria, no sé cómo la secre de la escuela lo hará. Ya la secretaria se va a poner en contacto con ustedes mediante el grupo. Yo les voy a pedir a la secretaria que le envíe estas presentaciones al grupo para que ustedes puedan revisarla, para que puedan leerla nuevamente. Recuerden que tienen que leer el libro del nuevo conductor, que es la Biblia para ustedes en estos momentos, por decirlo de alguna manera. Así que eso, de mi parte, yo le doy las gracias por la paciencia, le doy las gracias por la participación, por estar aquí sometido entre 1 hora, 1 y media, de muchas veces 2 horas, ¿ya? No se alcanza a pasar la totalidad de la materia porque es muchísima, pero trato de pasar lo que más van a ver ustedes como pregunta de prueba. Así que bueno, esperando que todos ustedes estén bien y se encuentren bien, y también espero que todos puedan tener su licencia, no a la brevedad porque está difícil, pero ojalá todos puedan obtener su licencia de conducir. Pero para eso hay que estudiar. Cualquier consulta o duda sobre la escuela, por favor, se la hacen directamente al chat con la secretaria en el grupo y la secretaria de la escuela le contestará las preguntas. De mi parte, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que las clases hayan sido de su estándar, ¿ya? No tengo ahí un puntaje de calificación, pero se lo pueden como se dice, cualquier reclamo o sugerencia lo pueden dejar con la secretaria y así yo poder mejorar ya algunos ámbitos también. Así que de mi parte vuelvo a insistir, se le da las gracias por la participación, la comprensión por algunos momentos en que tuvimos
que hacerlo prácticamente con el teléfono, ¿ya? Así que eso es.